Estamos viendo las 4 columnas, ¿verdad? La oración, la palabra, la comunión, la evangelización. En esta mañana quiero hablarles un poco de la palabra de Dios, sobre la palabra. Y la palabra de Dios nos viene de 2 maneras distintas. Las Sagradas Escrituras, o sea, toda la Biblia, son registros fieles de toda la historia de la salvación del hombre. ¿Se me escucha? Sí. No quiero tratar de ir bajo, hemos tenido algunos problemas. Es un registro fiel de la historia de la salvación. La palabra de Dios, es decir, lo que Dios nos dice a través de la boca del mismo Jesús, de los profetas, a través de los apóstoles. La palabra viene de 2 maneras distintas o en 2 facetas distintas. Poneme, Marí. En modo de querigma y didaqué. ¿El que sigue? Vamos a ver la primera parte, que es el querigma, que es la proclama. La palabra querigma ha sido traducida como predicación, pero va más allá de simplemente la transmisión oral, ¿no? La palabra querigma habla de declaración de la verdad, va más allá de una simple transmisión fonética de las cosas, sino de la transmisión de una experiencia, de una vivencia, de un testimonio de lo que vivimos en nuestras vidas con respecto a la verdad recibida de parte de Dios. Vamos a leer un versículo, Romanos, el que sigue, ¿ven? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. La predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Esto es la parte de la proclama. El que sigue. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Dios Salvador. Esta es la mecánica, es la proclamación de la verdad. Y tiene algunas características que son muy fundamentales que las conozcamos. Vamos a algunas que vamos a ver la primera. Aquí tuvo un relato. No vamos a leerlo todo, no hace falta. Este es el relato del primer discurso de Pedro. La palabra, el querigma, lo primero que expresa es el hecho de Cristo. ¿Qué es el hecho de Cristo? Su persona, su obra, sus palabras, su muerte, su resurrección, su exaltación hasta lo sumo, la venida del Espíritu Santo y la formación de su pueblo, la Iglesia. Todo esto es el hecho de Cristo, lo que envuelve que Cristo haya venido a la tierra. Y la proclamación incluye todo esto. En este pasaje, si ustedes después tranquilo lo leen en casa hasta el versículo 36, es todo el relato, es el primer discurso de Pedro. Cuando Pedro se encuentra, luego del Pentecostés, que se manifestaron las lenguas, que hablaron, que algunos decían, estos están todos borrachos, pero él le dijo, no están borrachos, sino que conforme, y les explicó. Les hizo toda la historia de cómo vino a llegar el Mesías y que cómo ellos lo mataron equivocadamente, pero que ahora a este Jesús que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí esta gente dice que con la proclama del Evangelio, con el querigma, fueron compungidos de corazón, fueron quebrantados y se arrepintieron ese día, se entregaron al Señor, se añadieron a la iglesia más de 3.000 personas. 3.000 personas, una proclamación del querigma apostólico. Otro, que este sí vamos a leerlo, el que sigue, uno más, otro más.
¿Se acuerdan de este versículo? ¿Cuántas veces lo hemos leído, no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto es el querigma. Fíjense, en este relato, Pablo da una explicación de cuál fue el sentir de Cristo y por qué vino a la tierra y cuál fue su obra. Entonces, esta fue la proclamación del testimonio de su vida también, porque todo esto él primero lo vivió en su vida, impactó en su vida. Cuando él fue tirado del caballo, que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y ahí nomás fue quebrantado, y él luego comenzó a contar a los demás, esto es el querigma. Entonces, la primera parte de esto, lo importante, es que se proclama el hecho de Cristo, la persona de Cristo y todo lo que Cristo involucra en su obra. Segundo, es la proclamación con autoridad y unción del Espíritu de Cristo, vivo, presente y activo. ¿Cómo está Cristo hoy? Vivo, presente y activo. Segunda característica es esta, no es simplemente la repetición, me aprendo los versículos de memoria, me los sé de memoria y los repito. No, es con la unción del Espíritu Santo, es con la autoridad del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba? El relato del Evangelio dice, y Él les hablaba como quien tiene autoridad. Y no lo podían contradecir, se callaban la boca cuando Él hablaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba respaldando la proclama. La proclama del Evangelio es una experiencia, es poder. La palabra es Cristo mismo. Cuando yo hablo, proclamo el hecho de Cristo y lo hago con autoridad y con unción, estoy proclamando y enviando a Cristo mismo. Este verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan. El hecho de Cristo se traduce en ese mensaje. Entonces, nosotros como estamos proclamando estas verdades, no es solamente letra o palabra, es poder, es unción, es Cristo mismo a través del mensaje. Amén. 2 versículos cortitos. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Vieron? Esto es lo que Pablo testifica con respecto a esto. Y San Juan 15, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por eso es importante e imprescindible la unción del Espíritu Santo para poder proclamar esta verdad. Porque el Espíritu Santo que habita en tu vida es el que te da testimonio de Jesús. Y lo que estamos trasladando es eso. Muy bien. Tercero, el querigma apela a la fe. ¿Por qué? Porque proclama la verdad viva, poderosa, que es Cristo mismo. El que oye la verdad está recibiendo a Cristo mismo. Él es la palabra. Él está siendo enviado por la palabra. Cuando se recibe toda la proclama del hecho de Cristo, se recibe a su persona y esto comienza a trabajar en el ser humano, produciendo el quebrantamiento que lleva al arrepentimiento. Como dijo Pablo, no es por lo persuasivo de mis palabras. No hace falta que creemos un discurso conmovedor, entonaciones como si fuera una poesía para que... No hace falta que te desgastes en nada de eso. Simplemente proclamemos la verdad de Cristo, el hecho de Cristo. Después vamos a ver un poquito más sobre esto.
Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Dice que no dice, la fe es por oír la palabra. No, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Quiere decir, la fe viene por el oír, pero el oído espiritual se abre, se sensibiliza cuando es receptor de la palabra. Amén. La fe por el oír y el oír, cuando Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga, es porque el Espíritu Santo estaba abriendo los oídos de quienes recibían el mensaje. Amén. Esto quiere decir, la fe viene por el oír, no es un juego de palabras, y el oír por la palabra. Muy bien. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué es locura? Es cosa de loco, ¿no? Yo le digo que porque un hombre murió en una cruz hace 2000 años, toda la humanidad puede ser salva de sus pecados, ninguna ciencia lo puede explicar, ningún razonamiento. Y si vamos más finitos y decimos que un ciego puede ser sanado por la palabra y un muerto sacado de la tumba, la ciencia no lo puede corroborar eso, no puede decir, no, eso no es posible, están todos locos. Y muchas cosas de la salvación no se entienden y son consideradas locura. Pero bendita locura, ¿no? ¿Cuántos locos hay acá? Estamos todos locos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Estamos todos locos por Cristo. Amén. Y en cuarto lugar, el querigma es equivalente a decir evangelio, que significa buena noticia. No se discute, no se polemiza, no se negocia. No se negocia. El evangelio es como es. No se modifica. No se puede cambiar lo que Jesús dijo. No se puede cambiar lo que el Espíritu Santo inspiró. La palabra se toma como es y se transmite como es. No acepta atajos, o sea, buscarle la vuelta, la explicación. ¿Vieron que hoy hasta se hacen versiones? ¿Soy yo o hay mucho ceseo? ¿Puede ser? ¿Se escucha mucho? Sácale un poquito. No acepta atajos. Hoy hasta algunos cambian traducciones de la palabra para encontrarle la vueltita, esa vueltita de rosca que no tiene, como decimos a veces, la quinta pata del gato, para ver si podemos entrar por otro lugar. No, la noticia del Evangelio no acepta tampoco ese tipo de maniobras. Se toma pura, se acepta como es y sola como es, produce el efecto en la persona. Amén. Puede cambiar el enfoque, la manera de darla según el público, si le hablas a chicos, si le hablas a mayores, si le hablas a profesionales, si le hablas a gente de por ahí con menos estudio. Puede cambiar la manera, pero la esencia, el mensaje, lo que es la palabra, no se puede cambiar. Como es recibida, se tiene que transmitir. ¿Amén? Amén. Bueno, hablamos antes del discurso de Pedro ya, y en un versículo muy cortito, en Hechos 5, y todos los días, ¿el que sigue? ¿No? Ah, está, listo.
Y vino a Nazaret, donde había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Claro, preciso, sin discusión. Hoy se cumplió, le dijo. Lo que leímos todo el pasaje, sabemos que esto explotó una bomba atrás de esto, ¿no? Porque lo quisieron tirar por un precipicio. Jesús se armó una rosca terrible en esa sinagoga, pero esta es la verdad. Jesús no dijo: no, si se los digo así de golpe, ¿cómo lo van a tomar? Y quién sabe. No, él le dijo: hoy se cumplió la escritura. Acá estoy yo, soy el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y bueno, si explota, que explote. Y explotó. Pero explotó para bien. Y le decía el versículo siguiente, en cuanto a las maneras: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se dan cuenta, es diferente manera. Una cosa es cuando lo hacen en público, otra en una casa, pero el mensaje no varía. Amén. ¿Hasta acá se entendió? ¿Una pregunta? Pasamos al otro entonces. Didaqué. ¿Qué significa didaqué? Doctrina o enseñanza. La palabra griega, didaqué, se traduce del griego como doctrina, ¿no? Pero también significa, como es muy amplia la palabra, enseñanza, instrucción, ¿no? Transmisión de todas las enseñanzas. Todo eso lo envuelve la expresión didaqué. Es decir, consiste en un conjunto de mandamientos que nos revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es el didaqué. Acá hay dos versículos, pásalos. ¿Ve? Ahí yo les puse en dónde se traduce la palabra didaqué. Y cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, esto es en el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, la gente se admiraba de su didaqué. Y en hechos, y perseveraban en la doctrina, en la didaqué de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. Aquí realmente tenemos una expresión práctica de lo que significa didaqué. El propósito eterno de Dios, ¿cuál es? Formar una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Una familia eterna de muchos hijos semejantes a Jesús. Por ello, el elemento fundamental para que se pueda arribar a esto, que es el discipulado, la edificación, tiene que ser con la enseñanza de la palabra de Dios, justamente con este cuerpo de enseñanza que es la didaqué, y se transmiten. La característica de la enseñanza es, como hablamos recién del querigma, la didaqué tiene también algunas características. Primero, la enseñanza viene en tono imperativo. No es un consejo, una sugerencia, es una orden de parte del Señor. Todos tenemos claro que Jesucristo es el Señor. Amén. El Kyrios, el amo, el absoluto. Sobre Él no hay nadie. Por tanto, cuando Él manda, nadie discute. Estamos bajo autoridad, ¿no? Estamos bajo autoridad y la didaqué apela a la obediencia. La enseñanza apela a la obediencia. Estamos en el reino de Dios y el Señor es el que manda. Por lo tanto, hay un pasaje en Mateo, también, pásalo, que Jesús
Fíjese la comparación que hace, todos la conocemos, lo podemos leer o no, todos lo conocemos este pasaje. Comparó al hombre obediente con el que edificó la casa en la roca y al oidor no obediente, al que no pone en práctica la didaqué, las enseñanzas, al hombre que edificó una casa en la arena. Uno sinónimo de desastre y el otro sinónimo de permanencia y firmeza en la vida. Uno permanece, el otro no. Jesús le dio muchísima importancia a la obediencia a la palabra que contiene la didaqué. Amén. Es un cuerpo definido, no un cuerpo definido de enseñanza. Jesús, cuando enseñaba, no se iba por las ramas. En Efesios tenemos: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Jesús les dijo: amad a vuestros enemigos. A otros les dijo: el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. O sea, fueron clarito. No había posibilidad de decir, a ver, me parece que esto... No. Son conceptos claros y definidos. En tercer lugar, ordena la didaqué, la relación profunda entre Dios y el hombre y entre el hombre y su prójimo. Jesús le dijo, cuando le preguntaron los escribas por el gran mandamiento, no está ahí. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, esto es, y dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Yo te diría que la didaqué va todo en esto. En el gran mandamiento y el segundo gran mandamiento. Porque Jesús ordena toda la vida del creyente a través del discipulado, a través de la enseñanza. ¿Qué incluye esto? Familia, trabajo, matrimonio, sexo, finanzas, crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Seguimos. La ética, la moral, todo lo que se desprende de la conducta, todo se desprende de este cuerpo de enseñanza. Por eso es importante tener claro que esto solamente requiere ser obedecida, ni analizada, ni discutida, ni cambiada, obedecida. Amén. Es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque proviene de Cristo y nos lleva a Cristo. Cristo es el centro de esta enseñanza. Nos quiere llevar a ser a todos formados a la imagen de Jesús. A veces decimos, fulanito es mi discípulo. No, le estoy enseñando, lo estoy discipulando, pero en realidad no es discípulo mío, es discípulo de Jesús. Si un día tengo la capacidad, como Pablo, de decir, imítame a mí como yo a Cristo, con esa frase lo estoy aclarando. No estoy diciendo, imítame a mí que vas a andar bien. No. Imítame a mí como yo imito a Cristo. O sea que en definitiva somos discípulos del Señor. Él es el centro. A mí me encanta esa canción, cantamos, que dice, tú eres el centro, nada importa más que tú. De mi ser y hasta el cielo, Señor, Cristo es el centro de mi vida. Y el centro de este mensaje, el centro de la enseñanza, el centro del discipulado es Jesús. El objetivo del discipulado, de la enseñanza, es llevar al creyente a ser como Jesús. No hay otro modelo, no hay otra foto, no hay otra imagen a la cual nos podemos parecer. Solamente Jesús. Y decimos amén a esto. Amén. Bendito sea el Señor. Es inmutable. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es inmutable? No cambia. Pero eso fue hace 2000 años. Hay muchos temas que hoy en día se están discutiendo, ¿vieron? Y dicen, pero eso fue, la sociedad cambió. La palabra no. La palabra no cambia. El autor no cambió, el autor vive, porque de muchos libros, como el autor está muerto, si te mandas un cambiazo, el autor no te va a reclamar, porque se murió. Pero el autor de este libro está vivo, presente y activo. O sea que te dice, un momentito,
es inmutable, es universal, es para todos. Todas las razas, todos los países, todos los idiomas, todos los credos, todos reciben la misma palabra para que todos se conviertan al Cristo y no a una religión y no a una creencia, no a una doctrina con minúscula, sino al ser transformados a la imagen de Jesús, a ser alineados al propósito eterno. Y esto es universal. Séptimo, es necesario conocerla, obedecerla y encarnarla. ¿Qué es encarnar? Mediante la revelación que nos da el Espíritu Santo, se vuelve parte de tu vida, parte de tu carácter, parte de tu persona. Cuando la enseñanza se encarnó, yo no tengo que pensar cómo reacciono o cómo respondo ante determinada situación. Espontáneamente mi persona responde con eso. Antes mencioné el versículo que amen a los enemigos y que bendigan a los que los maldicen. Cuando recibimos una agresión, cuando recibimos un insulto, cuando recibimos una ofensa, espontáneamente el carácter del discípulo de Cristo va a estar con esa verdad encarnada que le dice que le devuelva amor al que está dándole odio, que le devuelva perdón al que lo está agrediendo. No va a tener que luchar 2 días con eso e ir a un psicólogo para que lo convenza. Automáticamente la reacción de la palabra encarnada ya se metió en mi carácter, ya se metió en mi vida. ¿Es fácil? No es fácil. Pero por eso, ahora viene después, ¿cómo? Por supuesto, eso lo iba a decir ahora. Por eso, la práctica que nos da, que cuenta Pedro, es que es necesario recordarla y ser renovados mediante la repetición de esto. Poneme el 2 Pedro. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados con la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia, después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, Pedro se había propuesto repetir. Y dijo, y aun cuando él ya dice que el Señor le había revelado que le iba a morir. Bueno, de alguna manera Pedro dice, yo me voy a arreglar para que les quede algo que les recuerde siempre. Por supuesto, él había formado ya a otros para que transmitan también la verdad y la recuerden, como le dijo Pablo a Timoteo. Esto que has aprendido y que te persuadiste, busca a hombres idóneos para que también lo hagan. Entonces se repite y se repite. No importa si en el grupo casero estás escuchando algo que ya lo escuchaste. Atesoralo, repetilo en tu vida, reafirmalo en tu vida. Revisá tu vida cuando volvés a escuchar algo. Porque el Espíritu Santo no opera por la casualidad, sino que opera con toda intención. Si el Señor te hace escuchar de vuelta una palabra 2, 3, 4 veces lo mismo, y prendo la radio y escucho esa palabra, y abro la Biblia y tengo esa palabra, y me hablan de esa palabra, si te llega, es porque el Espíritu Santo te quiere decir algo, quiere afirmar en vos. La repetición es fundamental, porque así como nuestro cuerpo, nuestro ser carnal se va a ir resistiendo, como Pablo dice, cada día muero. En cierta manera, quiero que Pablo decía, cada día mato a Pablo, un poquito más. Yo también, cada día tengo que matar a Luis Emilio. Si lo dejo vivir, estoy muerto yo. Entonces, cada día lo mato en el nombre de Jesús para que Cristo viva más en mí. Que yo mengue cada día más para que crezca Él. Esta es la mecánica de la repetición. ¿Amén? Quiero ir rápido. El cuadrito. Primero, para resumir todo esto. Querigma. ¿Qué significa? No, vamos a empezar de vuelta. Quiero que lo lean todo fuerte. Querigma significa contenido. ¿Qué revela? Apela. Otra vez. Significado. Contenido. Revela. Y apela. Amén.
El otro. Didaqué significa contenido, revela y apela. Otra vez, significado, contenido, revela y apela. Bueno, esto es repetición, ¿ves? Ya segunda vez que lo leíste, ya te queda un poquito más. Ahora tenemos una relación entre la proclama y la doctrina. Estas prácticas van juntos, por eso hablamos de las verdades que creemos y los mandamientos que obedecemos, ¿no? La mecánica del querigma y didaqué van juntas. Es como la aguja y el hilo, ¿no? Los que saben de costura, a mí no me da vergüenza decirlo, yo sé coser, fui costurerito de máquina varios años, me crié y sé bien el mecanismo, y si no tenés un buen hilo y una buena aguja, ¿alguna vez pudiste coser, Gaby, algún botón con hilo solo? Así no se puede. ¿Qué hace la aguja? La aguja perfora la tela y abre el camino para que pase el hilo, y el hilo afirma el botón, afirma la costura. La didaqué, la fe, es la que hace la incisión y la doctrina es la que afirma. Vamos al primer cuadrito. La fe antecede al mandamiento. O sea, primero creo. La fe es antes que el mandamiento. La verdad apela a la fe. O sea, cuando refiero a la verdad, apela a la fe. La fe es el motor de la vida cristiana. Entonces, el otro, se proclama la verdad de Dios, el Espíritu Santo suministra la gracia a los que creen y la gracia hace posible la obediencia y la disciplina. Una aclaración, disciplina no es castigo. ¿Saben qué es una disciplina? Exactamente, orden, un orden preestablecido. Ustedes han ido a hablar de una disciplina deportiva. ¿Qué es la disciplina deportiva? Para un deporte hay que cumplir unos requerimientos y entrenamiento y preparación física, abstenciones de cosas y de comidas y abundancia de otras para tener el mejor rendimiento para ese deporte. Eso es una disciplina. La disciplina, que va ligada a la obediencia, es lo que hablábamos recién. Mi constancia, mi obediencia, la repetición, el ser enseñable, el tener la disposición de aprender cada día sabiendo que estoy siendo formado a la imagen de Jesús. La otra, dijimos que es un discípulo. Un discípulo es uno que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Es decir, cree todo el querigma y obedece. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Cierra o no cierra? Cierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, cree toda la proclama, cree toda la verdad proclamada y obedece todos los mandamientos, todas las ordenanzas, toda la formación, el discipulado, anhelando ser como Jesús. ¿Amén? Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ahí está. A ver, voy a necesitar voluntarios. A ver, vamos a pasar a un versículo ahora. Y ustedes me van a decir si es querigma o didaqué. A ver, un voluntario, levante la mano. Si no, llamo yo, no hay problema. A ver, Raúl, ahí tenemos un voluntario. A ver, primer versículo. Marina. San Juan 1,14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es, Raúl? Amén. ¿Quién está de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Amén. ¿Otro voluntario? Voy a empezar a llamar yo. Bueno, Rubén, allá. Párate, Rubén.
Haceme quedar bien. No, el otro, Rubén. Zafaste vos, te pasó por arriba. Ahí está. El que le sigue. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano te tiró contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es esto? Porque ¿qué apela? ¿A la fe? ¿Están todos de acuerdo? ¿Vieron? Acá tenemos, revela voluntad de Dios, apela a la obediencia. Amén. Otro versículo, pero tú no lo pongas. Otro voluntario. Bueno, Gabriel, yo que te vi ahí tan cómodo. Gabriel, dale. A ver. Parate. No, pará, alumno. Vamos, a ver. El otro. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Querigma. ¿Por qué? Es una verdad y apela a la fe. Ya van 3. Me quedan 3 versículos. Susi, vos que te sonriente ahí. A ver. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Es una verdad y apela. Amén. ¿Quién más? Darío, dale. Ya sabía, ¿no? No es por nada en especial. No sabía, yo no me acordaba que venía conste. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Apela? Amén. ¿Queda uno más? Queda uno más. A ver, no. A ver, ya que dijeron que decía marido, a ver, algún marido que se pare. ¿Algún marido? No se levanta ninguno. Alan, vos ahí. Marido grandote, mirá. Pedazo de marido que tenés, Débora. A ver. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué tenemos acá? Porque apela. ¿Estás dispuesto? ¿Decís amén? Amén. Bueno, este ha sido un poquito un ejercicio. De esta manera se puede entender mejor cómo es querigma y de qué. Entonces, resumiendo, entendemos que la palabra de Dios nos llega de 2 maneras, ¿verdad? En forma de proclama, en forma de la verdad proclamada, que es importante y les quiero recalcar esto. Cuando transmitimos el mensaje, la verdad, la proclama, cuando de la palabra sale de tu boca y es recibida por otro, estás recibiendo a Cristo mismo, porque Él está presente en la palabra, Él es la palabra. San Juan dijo, el verbo, la palabra, estaba con Dios y era Dios, y habitó entre nosotros, o sea, Cristo mismo. Cuando vos hables con otro, no te preocupes si te va a creer o no, no te preocupes si te va a entender o no, no te preocupes en hacer un discurso adornado, acomodado, hacer elocuente, no te hagas problema. Si yo me fijo entre los discípulos, sacando a Lucas, que vino después, y sacando a Leví, a Mateo, que era un poco más culto, eran todos brutísimos, eran gente tosca, eran pescadores, no eran hombres de letras.
Pero el primer discurso de Pedro hizo que se convirtieran 3.000 personas. Ahí te das cuenta el poder de la proclamación de la palabra, sin importar lo que tenga como contenido intelectual el transmisor. La palabra tiene vida en sí misma. Amén. La palabra tiene vida en sí misma porque es Cristo mismo. Y con respecto a la didaqué, la enseñanza, es importante que todos tengamos corazón de alumno, que todos seamos discípulos. Aún los que discipulamos, nunca dejamos de ser discípulos. Siempre tenemos el corazón abierto a la repetición, a la formación, a la recordación. No importa si lo escuchaste 1 y 10 veces, volvélo a escuchar, volvélo a meditar, volvélo a afirmar. Como la soldadura con el martillo que se golpea para que se afirme, así es la palabra, así es la enseñanza, así es en nuestras vidas. Así que tomémonos, aferrémonos a la palabra, y el Señor estará con nosotros todos los días, como dijo Él, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor les bendiga mucho.